Espero que se encuentren bendecidos. Glorifico al Señor por este gran privilegio, hermanos, que el Señor me ha dado de compartir su palabra nuevamente. Muchas las veces, ¿verdad?, vemos servir al Señor como una carga, hermanos, pero es un privilegio, mis hermanos. Estar aquí en la casa de Dios es un privilegio. Sea como sea, si venimos tristes y estamos en la casa de Dios, es un privilegio. Si venimos con gozo, es un privilegio. Sea como sea, es un privilegio estar en la casa de Dios. Y yo le pido al Señor que en esta noche nos bendiga a cada uno de nosotros, como solamente Él lo sabe hacer, de una manera divina y perfecta. Amén. Aquí estamos, aquí está el pueblo de Dios, hermanos. No sé, ¿verdad? Yo no sé si tenemos ese entendimiento, ¿verdad?, que somos el pueblo de Dios y Cristo es nuestro Redentor. Amén. A veces la palabra de Dios nos exhorta, a veces la palabra de Dios hasta nos reprende, nos confronta, pero también la palabra de Dios nos anima, porque tenemos un Dios bueno, hermanos. Un Dios que nos advierte, un Dios que nos guía, un Dios que nos lleva en un camino de bendición. Pero muchas las veces nosotros, cuando vamos en un camino equivocado, necesitamos una palabra de advertencia para que nos vuelvamos a carrilar. ¿Ven? Y esa fue la semana pasada. Tuvimos una palabra de advertencia, una palabra de corrección, una palabra de que los alineemos, porque fue palabra de Dios. Pero esta semana, hermanos, vamos a tener una palabra en donde el Señor nos va a hablar de una manera diferente. Vamos a estar todavía hablando del tema del profeta, ¿verdad? Miqueas. Y estamos viendo que ahora, ¿verdad?, vamos a hablar del mismo capítulo, hermanos, el capítulo 7, pero ahora vamos a seguir adelante. La semana pasada hablamos del 1 al 7, ahora vamos a estar hablando del 8 al 18. Y la semana pasada el mensaje se llamó Lamento Profético. Esta semana se llama Esperanza y Victoria Profética. Sí, porque primero viene el lamento, mis hermanos. ¿Cuántas veces, verdad? A veces en una circunstancia complicada, pues empezamos a ver las cosas como que se empiezan a nublar. Empezamos a ver que la tormenta se empieza a acercar. Pero la tormenta es temporaria, mis hermanos. Porque ¿qué pasa después de la tormenta? Pues entonces sale el sol otra vez. Obviamente va a haber consecuencias, va a haber destrozos cuando viene una tormenta fuerte. Pero qué glorioso es que sale el sol, mis hermanos. Y el sol es un símbolo de esperanza. Que el Señor permite que amanezca nuevamente y que podamos ver la luz del día. Cuando todo está nublado y está la tormenta, pues viene la luz del día, y es entonces cuando viene la esperanza en nuestras vidas, porque tenemos la oportunidad, la salud de poder otra vez restaurar lo que se había destrozado. Amén. Lo que la tormenta viene y destroza, pues también sale el sol. ¿Pero para qué? ¿Para podernos quedar lamentando? No, para tener esperanza y por medio de esa esperanza alcanzar la victoria. Amén. Y es entonces así como nosotros vamos a enfocarnos ahora en una esperanza y la victoria, porque pues qué clase de profeta sería que nomás estuviera lamentándose. Nuestro Señor nos manda, nos advierte, nos corrige, pero también nos da esperanza, mis hermanos. Y eso lo encontramos en su palabra. Entonces vamos a irnos al versículo 8, en donde dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Nuevamente, escuchen, mis hermanos. Aquí le está hablando el profeta a los pueblos enemigos que se estaban burlando de Israel, que se estaban burlando de la condición que se encontraba Israel. Y así hoy en día también tenemos personas que se burlan de la iglesia. Lo mencioné la semana pasada. Amén. Pero tenemos enemigos, tenemos el adversario, aquel que se burla, aquel que va y nos acusa, el acusador, le dice la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice el profeta aquí: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, cuando viene la tormenta todo se pone oscuro. Dice: Jehová será mi luz, cuando amanezca y venga el sol, resplandezca mi vida. Jehová será mi luz. Jehová es nuestra luz. No es lo que yo pienso, si tengo ganas o lo que me dicen. No, tenemos que poner nuestra confianza que Jehová es mi luz. ¿Sí? Aunque haya andado en tinieblas, la luz del día viene a nuestras vidas, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene la palabra de esperanza, cuando viene la verdad, cuando viene la gracia, la misericordia y el amor de Dios a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y si no podemos comprender que ese es el amor, que esa es la luz del Señor, transformada en amor o en forma de amor, entonces no conocemos a nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando nos ama y nos trae esperanza, nos trae en una forma de amor, en una forma de luz. Es imposible andar en tinieblas y andar con gozo, mis hermanos.
Es necesario, como cuando si apagamos ahorita la luz, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que viene a nuestras vidas? Incertidumbre, porque se apaga la luz y no sabemos, no estamos viendo. Entonces entra una incertidumbre en nosotros. Pero cuando viene la luz y se prenden las luces, ¿qué es lo que vemos? No, pues aquí está la hermana, aquí está el hermano, aquí está. Empezamos a ver y podemos ver las cosas y podemos distinguir quién es quién. Amén. Y qué es lo que está delante de nosotros. Pero aquí dice el profeta: Jehová será mi luz, aunque haya andado en tinieblas. No te goces, enemigo, no te goces, enemiga mía. Dice el versículo 9: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Viene la luz, pero él nos tiene que sacar a la luz. Dice, y hasta que nos saque la luz, vamos a ver su justicia. Pero qué tremendo lo que dice aquí el profeta: yo soportaré la ira de Jehová. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? El profeta aquí, ¿verdad? Estamos viendo de que tiene una actitud honorable. ¿Qué es lo que pasa a veces en nosotros, verdad? Cuando nosotros, ¿qué clase de actitud tenemos nosotros cuando nosotros a veces caemos en consecuencias por nuestro pecado? ¿Lo aceptamos? ¿Somos humildes? ¿O empezamos a renegar contra Dios? Por culpa de nosotros hemos caído bajo corrección de parte de Dios. Dice el profeta: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Soportaré. Esa es una palabra bien complicada hoy en día, que no queremos soportar nada, ¿sí? Pero aquí nos está describiendo el profeta, ¿verdad? Que la ira de Jehová está sobre el pueblo de Israel, y él no le queda otra cosa que aceptar las consecuencias, soportar la ira. Y dice claramente: vino la ira de Jehová contra mí, porque tengo un Dios que es malvado, un Dios que es enojón. No, porque pequé contra Dios. Es por eso que el Señor ha mandado su ira sobre mí. Pero yo me sorprende aquí, ¿verdad? La actitud que tiene el profeta aquí, ¿verdad? Es responsable, se analiza y es responsable y reconoce que las consecuencias han venido a su vida porque ha pecado contra Dios. Ha pecado contra Dios. Y dice: yo lo voy a soportar hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Hermanos, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo cometí, ¿verdad? Crimen y me llevaron a la cárcel, estuve yo 6 meses esperando sentencia o condena. Y estuve en todos esos 6 meses. Y en esos meses no sabía lo que iba a venir, no iba a venir a mi vida. Pero una de las cosas, ¿verdad? Que tuve oportunidades de que pude haber salido temprano si fuera cooperado con el gobierno, ¿sí? Pero yo reconocí, me fui, me paré delante del juez y me dijeron: tienes una oportunidad. Si tú cooperas, pues te podemos dar una sentencia mucho menos, ¿verdad? De lo que te toca pagar. Cuando me dijeron que mi sentencia iba a ser 11 años, yo dije no, pues me declaro culpable. Yo sabía lo que estaba haciendo. Me dice la jueza: ¿sabes lo que estás diciendo? Ahí está mi mamá, ahí está tu mamá, tenía una hija de 2 meses. Ahí está tu mamá, ahí está tu hija. Tienes 22 años, estás yendo al colegio. ¿Sabes lo que estás diciendo? Te estás declarando culpable. El gobierno te está dando una oportunidad que si cooperas podemos cortar tu sentencia de 5 años y hasta a lo mejor hasta 3 años, de 11. Me paré delante del juez y de la jueza y le dije: no, me declaro culpable. Sí. Pero en ese transcurso de ese tiempo, esos 6 meses, pues no sabía, estaba en incertidumbre. Uno me decía: no, me lo vas a hacer mucho tiempo, no me que esto y que el otro, ¿verdad? Si agarras este abogado, esto y esto otro. Y así, ¿verdad? Yo me familiarizo con el profeta aquí, ¿verdad? Donde dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Yo tuve que esperar hasta que juzgaran mi causa y me hicieran justicia. Me tuve que esperar 6 meses para que pudieran juzgar mi causa. Vienen los 6 meses, se cumplen y me hacen justicia. ¿Cuál es la justicia? Pues 11 años de condena. Pero me declaré culpable. Y es así hoy en día, ¿verdad? Que debemos de ser, hermanos, debemos de ser transparentes con el Señor. Señor, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, me declaro culpable, Señor.
y acepto la ira tuya sobre mi vida. Pero yo sé que tú eres un Dios bueno, Señor. Te pido perdón. Hoy en día he escuchado hermanos y hermanas que dicen: si acaso he pecado contra ti, Señor. Si acaso he pecado contra ti. Todos los días pecamos, hermanos. Todos los días. ¿Por qué hay duda en nosotros que si acaso pequé contra ti? No, hemos pecado y todos los días tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. No estamos hablando de irnos en detalle, sino decir: Señor, he pecado contra ti. Aparta tu ira, si tu ira está sobre mí, ten misericordia de mí. Porque no nos humillamos delante de Dios cuando reconocemos y hemos entendido y analizamos nuestras vidas que hemos pecado contra Dios? Porque tenemos actitudes complicadas a veces para poder pedirle perdón a Dios. Y el pedir perdón a Dios, mis hermanos, no solamente es pedirle perdón a Dios, sino también pedirle perdón al prójimo. Saber que hemos pecado con nuestro prójimo y ser humildes y pedirle perdón a nuestro prójimo. Pero hoy en día la iglesia ha pecado tanto contra el Señor, haciendo tantas cosas y tantas barbaridades, y del lugar que se arrepienta la iglesia, sigue adelante. Sigue adelante del lugar, dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Pero ¿cómo anda el pueblo de Dios hoy en día, mis hermanos? Sí, y hasta a veces se les olvida que tienen que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no han analizado su condición. Y es necesario que nosotros tengamos esa actitud humilde delante de Dios. Cuando nosotros hemos comprendido que hemos pecado delante de Dios, y dice la palabra de Dios: un corazón humilde y contrito no lo voy a rechazar. Un corazón humillado. Fíjense, hermanos, un corazón humillado. Muchas veces nosotros decimos: no, pues me voy a humillar y le voy a pedir perdón. No, eso no es humildad. Humildad es reconocer y decir: te voy a pedir perdón y voy a tratar de no volverte a lastimar. Voy a tratar de no volverte a lastimar. Y ahí es donde está la humildad, mis hermanos. Y eso es lo que quiere ver el Señor. No nomás que le pidamos perdón a Él, sino también que estemos bien uno con los otros. Así es, sí. Fíjense, dice el número 10: y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Fíjense, mis hermanos, cuando las personas, ¿verdad?, que nos juzgan como cristianos, porque como cristianos somos un libro abierto. Nomás están viendo qué estamos haciendo o cómo andamos para criticarnos. Y luego cuando viene la necesidad: ora por mí, ¿no? Dile a los hermanos y las hermanas que me pongan en oración. Pero a veces se gozan cuando nos ven a nosotros así pasar por momentos complicados, mis hermanos. Y fíjense lo que dice aquí el profeta: dice: y mi enemiga lo verá y la cubrirá la vergüenza, la que algún día me decía: ¿en dónde está tu Dios? Pues mi Dios ahí está y no se ha ido para ningún lado. Nuestro Señor no se va para ningún lado. El Señor ahí está porque Él es fiel. Los que somos infieles somos nosotros, mis hermanos. Y cuando nosotros podemos decir, dice: Él me sacará a luz, que podemos decirle a nuestros enemigos o a los adversarios o a aquellas personas que hablan y murmuran de nosotros: Él me sacará a la luz. Que me ves con una enfermedad, que me han diagnosticado con cáncer, que me ves problemas financieros, que esto y que el otro, Él me va a sacar a la luz. Y si no me saca, Él sigue siendo mi Dios. Y es entonces como avergonzamos a aquellas personas que murmuran y que nos critican. Y es como podemos evidenciar al enemigo que Él no tiene ninguna parte en nuestras vidas, sino porque Él no ha podido tocar a nuestra fe. Nuestra fe sigue firme en el Señor. Y es así como decía aquí el profeta: Él me sacará a la luz y yo podré ver su justicia. Mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. Porque ella algún día me dice: ¿en dónde está tu Dios? Oh, pero cuando viene la respuesta del Señor a nuestras vidas, hermanos, wow. Es entonces que las personas empiezan a creer: el Señor está con él. El Señor está con ella. Dice el versículo 11: ya se acerca el día en el que reconstruirás tus murallas
Ese día tus fronteras se extenderán. El 12. Ese día tu pueblo vendrá a ti de todos los lugares, desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates. Vendrán de todos los mares y de todas las montañas. El 13. Pero el país quedará desolado por culpa de sus habitantes, como resultado de su maldad. Aquí estos versículos, hermanos, nos está hablando, ¿verdad?, en un momento cuando Israel se había desolado y había sido dispersado. Sí, entonces en la restauración de Israel en 1948 empiezan a venir israelitas que habían sido dispersados, y se declara el pueblo de Israel nuevamente una nación en 1948, sí. Y entonces cuando se establece otra vez la nación, empiezan a venir los israelitas que habían sido dispersados. Pero aquí, hermanos, ¿verdad?, el juicio de Dios nos deja en un estado de ruinas. Eso es lo que había pasado con Israel. Llega el juicio, como les hablé, en la tormenta. Viene la tormenta y deja consecuencias. Hay ruinas detrás de una tormenta. Hay ruinas detrás de nuestro pecado. Solamente porque le pedimos perdón a Dios, solamente porque yo me declaré culpable, no quiere decir que me perdonaron mi sentencia. Tuve que hacer mi sentencia. Tuve que hacer todos los 11 años. Y entonces eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos contra Dios. Y la ira viene, pero la ira se levanta como quiera. Hay consecuencias, mis hermanos. Sí, nosotros pensamos que nomás porque simplemente pedimos perdón a Dios, ¿qué pasa con todo lo que hemos hecho? ¿Qué pasa con el pecado que hemos cometido? ¿Se va a borrar mágicamente? Se borrará delante de Dios en su juicio, pero aquí en la tierra tenemos que pagar unas consecuencias. Dejamos destroce. Nosotros cuando vamos pecando contra otros, vamos lastimando personas, vamos lastimando corazones, vamos lastimando relaciones unos con otros, y que pensamos que es bien fácil restaurar las relaciones. No es fácil, se tiene que trabajar, mis hermanos. No es algo que podemos decir, no, pues que perdóname y ya todo está muy bien. No, hay consecuencias detrás de eso. Y que es bien fácil lastimar, pero más duro restaurar. Es bien fácil ofender, pero qué tan duro es volver otra vez a volver a ganar esa confianza de esa persona que hemos lastimado, que hemos dañado, que hemos básicamente, ¿verdad?, hecho una traición. Eso es que han puesto nuestra confianza en nosotros, y nosotros vamos y lastimamos a las personas o pecamos contra ellos o pecamos contra Dios. Es bien duro esa restauración, mis hermanos, y se quedan las consecuencias. Y entonces es un largo caminar, ¿verdad? Sabemos claramente, ¿verdad?, que tenemos que perdonar, pero nosotros en nuestro estado pecaminoso no perdonamos fácilmente. No perdonamos fácilmente. Nos acordamos y estamos constantemente, ¿verdad?, lidiando con esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando viene la corrección del Señor y nos corrige, entonces ahí literalmente nosotros despertamos y decimos: ok, voy a tener que trabajar en esta relación, voy a tener que trabajar en mi pecado, voy a tener que trabajar en que yo he hecho, ¿verdad?, un destroce con mi comportamiento. Fíjese, Proverbios 13:15 dice: el hijo sabio acepta la corrección del padre. El insolente no hace caso de reprensiones. En la sabiduría del Señor en nuestras vidas, hermanos, nosotros aceptamos la corrección primeramente de Dios, ¿sí? Y luego entonces tenemos que ir restaurando las relaciones, pero primero tenemos que aceptar la corrección de parte de Dios. Hebreos 12:6 dice: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Hebreos 12:6 dice: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. El Señor nos corrige, el Señor nos enseña, pero el Señor también nos muestra que hemos dejado, que hay necesidad de restaurar, porque hemos dejado un destroce en nuestro caminar, mis hermanos. Y fíjense, muchas veces cuando el Señor nos empieza a corregir, ¿verdad?, y nos llama la atención, entra un remordimiento en nosotros. Pero ¿saben por qué entra un remordimiento cuando nosotros pecamos contra Dios? ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre nosotros. Y entonces nos empezamos a sentir lástima por nosotros. Mira cómo me va ahí, Jesús, mira. Nos sentimos mal, hermanos, nosotros mismos. Pero es muy diferente el remordimiento a la penitencia. Cuando viene una penitencia, es decir, ¿sabe que he pecado contra Dios y estoy dispuesto a rendir mi penitencia? Estoy dispuesto a pagar el precio de mi pecado. Qué diferente, porque a veces entra el remordimiento que nos pescaron, no que hicimos mal y que pecamos contra Dios.
Sí, a veces nos entra eso en nosotros, decimos, sí, pues si no se hubieran dado cuenta, pero me pescaron. Pero es muy diferente, hermanos, ¿verdad? Porque claramente, ¿verdad? Sabemos, no es muy usual que a nosotros nos duela que hemos pecado contra Dios. No es muy usual que nosotros podamos tener ese entendimiento de que el pecado no nomás solamente es con otras personas, sino el pecado es contra Dios. Y entonces eso es lo que debe de haber en nosotros primeramente. He pecado contra Dios, así como el pródigo vino, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero primero dijo contra el cielo, ¿sí? Y es necesario que nosotros reconozcamos cada vez que pecamos, mis hermanos, estamos pecando contra Dios. Y entonces es bien duro que nosotros empecemos a preguntarnos por qué la ira de Dios está sobre nosotros, por qué me está yendo tan mal, por qué esto, por qué lo otro y por qué lo otro. Pues porque el Señor está tratando contigo, porque has pecado contra Dios, ¿sí? Fíjense, en el versículo 14 dice: guía a tu gente. Esta es la oración del profeta al Señor. Dice: guía a tu gente, guía a tus ovejas con tu bastón. Tus ovejas viven solas en el bosque y en el monte Carmelo. Haz que vivan en Basán y en Galaad, como vivían en el pasado. Muéstranos tus milagros como los que hiciste al salir de Egipto. Aquí está intercediendo el profeta por el pueblo. Dice: guía a tu gente, guía a tus ovejas con tu bastón, no con el bastón del hombre, el bastón de nuestro buen pastor. El bastón es como un cayado, es como los pastores tienen una óndula, una curva en el bastón, en todo pastor. Pero fíjense, nosotros como humanos queremos pastorear a veces, o queremos guiar unos a los otros, pero andamos con un bastón y queremos pescar a la gente a palazos. Y así no es como es. Nuestro buen pastor tiene esa óndula en su bastón. ¿Por qué? Porque con esa óndula nos empieza a carrilar otra vez donde debemos de andar. Y es así como debemos de ser con la gente. Es triste, hermanos, que entre nosotros mismos nos queremos dar a bastonazos, nos queremos condenar, nos queremos enjuiciar, nos queremos ver de una manera muy complicada. Y es por eso que la gente que del mundo nos ve de una manera que dice: mira cómo andan esos. Entre ellos mismos se están juzgando, entre ellos mismos hablan de sí mismos, entre ellos mismos no se pueden ni aguantar unos con otros, no se toleran, como dice el apóstol Pablo, que debemos de tolerarnos. Pero cuando nosotros aprendemos cómo pastorear y cómo nos pastorea a nosotros nuestro Señor, ¿cómo es que nos pastorea a nosotros nuestro Señor? Con amor. Dice aquí: guía a tu gente, guía a tus ovejas. La gente y las ovejas son del Señor, son del Señor. Dice: tus ovejas, fíjense, letra tristeza, dice: tus ovejas viven solas en el bosque y en el monte Carmelo. En el monte Carmelo, en ese monte se hacían, se idolatrizaba a otros ídolos, sacrificaban para otros ídolos. Ahí fue donde estuvo Elías contra los profetas de Baal. Y ahí es donde dice: mira, tus ovejas viven solas en el bosque y en el monte Carmelo, en donde se idolatrizan otros ídolos, otros dioses. Le dice el profeta: haz que vivan en Basán y en Galaad. Basán y Galaad eran unos pueblos que están cerca del monte Hermón y cerca del lago de Galilea. Ahí es donde están esos lugares donde hay pastos verdes, donde hay bastante alimento para las ovejas, no lugares desolados. Dice: haz que vivan en Basán y Galaad como vivían en el pasado. A mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Yo hablando en mi vida personal también, cuando el Señor nos tenía en bendición, hermanos, cuando a veces, ¿verdad?, hemos andado como el pródigo, cuando estaba en la casa del Padre. A mí había abundancia, había bendición, había amor, había protección, había provisión, había de todo ahí en la casa del Padre. Pero qué triste cuando el hijo pródigo se fue. ¿Y a dónde fue a caer, mis hermanos? Qué triste que dice aquí el profeta: haz que vivan en Basán y en Galaad como vivían en el pasado, en aquellos tiempos en donde vivían bendecidos, vivían en provisión, vivían protegidos, porque tú los guardabas, tú cuidabas de ellos.
pero se han salido de la sombra del Omnipotente. ¿Y a dónde han ido a caer? Dice, haz que vivan otra vez como en aquellos tiempos. Dice el 15, muéstranos tus milagros como los que hiciste al salir de Egipto. Amén. En aquellos tiempos cuando andábamos en nuestro primer amor, hermanos, cuando el Señor nos saca de la esclavitud y venimos a su luz admirable, andamos en nuestro primer amor. Amén. Y es así como empezamos a ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas, y es así como tenemos ese fervor de ir a predicar el evangelio a aquella gente perdida. Pero después viene un tiempo de soledad, de desolación, y entonces nos apagamos. Y entonces preguntamos, ¿por qué ya no vemos milagros? El milagro más hermoso que está constantemente, diariamente pasando, es nosotros, el amor de Dios en nosotros como pecadores, porque no merecemos ese amor. Y cuando nosotros sabemos que el amor de Dios está sobre nuestras vidas, es un milagro poderoso, que no es un milagro, mis hermanos, es un milagro sucediendo todos los días en nuestras vidas. Y si nosotros no podemos reconocer la misericordia de Dios como un milagro sobre nuestras vidas, entonces no sé cuál milagro quiere usted ver. ¿De qué sirve que sane un enfermo si su alma está enferma? ¿De qué sirve que se levante un muerto si sigue todavía en mortandad, en pecado? ¿De qué sirve ver esa clase de milagros? El milagro más hermoso es cuando una persona se arrepiente. No hay milagro más grande que eso. Por eso hay fiesta en los cielos. No hay fiesta cuando un enfermo sana. No hay fiesta cuando un muerto es resucitado, que hoy en día no se mira. ¿Sí? Oh, pero qué glorioso es ver un pecador que se arrepiente. Qué glorioso es de estar muerto en delitos y pecados, y luego ahora estar sentado en lugares celestiales juntamente con Dios, como dice en Efesios. Gloria a Dios, hermanos. Dice, muéstranos tus milagros como los que hiciste al salir de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente ya no quiere ir a la iglesia, pero quiere milagros. Quieren milagros de sanidad, quieren milagros financieros, quieren milagros de todo eso. Pero el milagro está cuando nosotros salimos de Egipto, cuando somos libres de la esclavitud. Ese es el milagro que nosotros queremos ver todos los días suceder en las personas. Que ya no vivan bajo una ley del pecado, sino que ahora vivan bajo una ley espiritual, mis hermanos. Esos son los milagros que nosotros queremos, deberíamos estar viendo. Como dijo el hermano, no se miren como una iglesia chiquita, mírense como una iglesia grande, en donde nosotros vamos a ir a predicar el evangelio y la salvación viene a sus vidas. Hay esperanza para sus vidas. Ya ellos también van a tener la oportunidad de salir como egipcios y van a poder experimentar los milagros de Dios en sus vidas, pero no solamente en sus vidas, sino en sus casas, sus familias también. Y es así como debemos nosotros también anhelar ver esos milagros, interceder por la iglesia, interceder unos por los otros. Muéstranos nuevamente tus milagros como cuando nos sacaste de la esclavitud, Señor. Amén. Es así, hermanos, como debemos nosotros andar. Pero a veces entramos en una manera muy cómoda. Vamos, que vaya el hermano. No, que vaya nuestro pastor. No, la encomienda es de usted y mía, de cada uno de nosotros que estamos aquí. Todos fuimos escogidos y comisionados, todos, y llamados. Y es necesario que nosotros podamos entender eso si queremos ver nuevamente esos milagros poderosos, esos milagros que restauran todas aquellas cosas que causan el pecado en las vidas de las personas, hermanos. Eso es lo que había pasado con Israel. El pecado había dejado destrozos, el pecado los había dejado en ruinas a Israel. Había dejado el pueblo de Dios en ruinas, hermanos. Y es así a veces lo que pasa en nuestras vidas. A veces quedamos en ruinas por causa del pecado, pero vamos a anhelar que nos lleve a esos pastos verdes para volver nosotros a ser restaurados en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. ¿Sí? Pero es necesario que también nosotros podamos llegar, como les dije, primeramente arrepentirnos y declarar, ¿verdad? Y aceptar la corrección de Dios. Porque dice, si Él nos está corrigiendo es porque somos sus hijos. Somos sus hijos, tenemos Padre. Preocúpate cuando no te corrija y andas en tu pecado libremente viviendo. Preocúpate. Porque la palabra de Dios, hay una palabra muy fuerte ahí que no la quiero mencionar, pero está en la palabra de Dios esa palabra, y comienza con la letra B. Te declara que eres uno de esos. Pero yo no quiero ser uno de esos.
Yo quiero ser un hijo de Dios. Si yo prefiero la corrección de Dios, mis hermanos, porque es para mi bien. Es para mi bien y es para el bien de mi casa. Cuando hablo de mi casa, estoy hablando de mi familia. Y no solamente la familia que está en mi casa, sino la familia que son ustedes también. Entonces dice la palabra de Dios que si uno está enfermo, todo el cuerpo se debe de doler. Pero ahora no existe eso, mis hermanos. Cuando alguien vemos así en ruinas o algo, pues vamos a ayudarle al hermano o la hermana que se restaure nuevamente, que venga al gozo de su salvación. Dice el salmista David: devuélveme tu gozo, Señor, el gozo de tu salvación. Dice el versículo 16: que las naciones vean esos milagros y se avergüencen de su poder. Qué tremendo. El mundo le da un coraje, hermanos, cuando un pecador, un vil pecador que le servía a Satán día y noche, y luego cuando lo ven en la iglesia, hermanos, le da un coraje a Satán, le da un coraje al mundo, y lo empiezan a criticar. Oh sí, muy aleluya ahora. Oh sí, muy mucho la iglesia, mucha Biblia. Te veré al rato otra vez caer, al rato vas a andar con nosotros. Pero no, aquí dice que las naciones vean esos milagros y se avergüencen de su poder. El poder que tenía Satán, el Señor lo avergonzó en la cruz. El Señor lo avergonzó en la cruz. Al enemigo que tenía control de nosotros y nos tenía esclavizados, ahí fue donde avergonzó a Satán, en esta cruz. ¿Pensabas que tenías poder sobre él? Yo lo he hecho libre. Dice la palabra de Dios que él condenó el pecado en la cruz del Calvario. En esa obra redentora, él avergonzó a Satanás y toda la obra de la maldad que él tenía sobre cada uno de nosotros. Dice que se tapen la boca con la mano y ensordezcan sus oídos. Qué tremendo dice lo que dice el profeta aquí. Que las naciones vean esos milagros y se avergüencen, milagros de arrepentimiento, y se avergüencen de su poder. Que pensaban que tenían poder sobre ese pecador, pues ahora es un pecador arrepentido. Que se tapen la boca con la mano y ensordezcan sus oídos. Dice el 17: que laman el polvo como la víbora y que se arrastren por el suelo como serpientes. Que desde sus fortalezas vengan temblando de miedo al Señor nuestro Dios. Que tiemblen y tengan temor de ti, Señor. Amén. Qué palabra tan tremenda está hablando aquí el profeta. Eso es lo que le está pidiendo al Señor. Dice Génesis 3:14: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo mismo que dice el 17: que laman el polvo como la víbora, que se arrastren por el suelo como serpientes, que desde sus fortalezas vengan temblando de miedo al Señor nuestro Dios, y que tiemblen y tengan temor de ti, Señor. Fíjense, hermanos, el poder del adversario está obrando, ¿verdad?, en el sistema del mundo. Está obrando en los gobiernos. Y sinceramente es gente que no se avergüenza de nada, ¿sí? No se avergüenzan. Pero cuando viene el poder del omnipotente, el Señor los avergüenza a cada uno de ellos. No importa qué tanto se crea el gobierno que tiene poder, cuando viene el poder de Dios, así es por eso que han tratado de atacar a Israel y no pueden con él, hermanos. Un pueblo tan chiquito no han podido destruirlo ni desaparecerlo, porque es el pueblo de Dios. Pero ahora también tiene un pueblo espiritual que somos nosotros. Y dice que el enemigo, las puertas del infierno no prevalecerán no prevalecerán en contra del reino de Dios, hermanos. Con la iglesia no va a poder, hermanos. El Señor, la victoria nos la ha dado el Señor. Dice el versículo 18, fíjense, hermanos, dice: no hay Dios como tú, que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo. Otras versiones dicen, una pregunta: ¿qué Dios como tú? Pero en esta versión que escogí aquí no es una pregunta, sino es una declaración. Lo aclara: no hay Dios como tú,
que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo. No estará siempre enojado, porque le gusta demostrar su fiel amor. Al Señor le place, mis hermanos, demostrarnos su fidelidad en forma de amor. Es por eso que Él nos perdona. Dice, nos perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo. No estará siempre enojado. Dice que no se va a enojar. No está diciendo eso. Dice, no estará siempre enojado. Porque si como padres nosotros, hermanos, nosotros no nos enojamos para nada, y somos esos padres que permiten que nuestros hijos hagan todo, y nosotros como si nada, ¿verdad? No, y luego viene la mamá y te dice, no, es que la palabra de Dios dice que tienes que perdonar, amor. No, que perdonar, que perdono, pero también tiene que entrar en corrección el chamaco, ¿sí? No, tiene que entrar en corrección. No, pero es que, mira, es que no dejes que el sol caiga sobre nuestro enojo. No, como cuál enojo, no estoy enojado, sino sabe que no estés usando la palabra de Dios o manipulándola para poder ser una madre sonsacadora. No. ¿Sabes de qué? No, hay que entender, mis hermanos, que hay que, así como nuestro padre, también nosotros tenemos que enseñar corrección a nuestros hijos. Porque si nosotros ellos no ven, ¿verdad?, que nosotros estamos molestos con sus acciones malas, entonces como ellos van a entender que sus acciones son malas, ellos van a seguir obrando y haciendo como les plazca, porque si mi papá no se enoja, o si se enoja para los 2-3 horas, como es cristiano, pues tiene que estar jajaja y jiji. Y no va a haber mucho jajaja y jiji cuando los hijos se portan mal, ¿verdad? Porque el Señor no tiene mucho jajaja y jiji con nosotros tampoco, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice, pero no siempre va a estar enojado, porque después va a venir el jajaja y jiji otra vez. Amén. Eso es así como nosotros, no siempre tenemos que estar enojados, pero los hijos tienen que comprender, hermanos. Tienen que comprender que han hecho mal, que sus acciones son malas. Porque si nosotros no nos podemos poderles hacer entender que has obrado mal, me has lastimado, me has ofendido, no es correcto lo que has hecho y necesitas entender tu lección, ¿sí? Pero yo te voy a ayudar a entender tu lección. Esa es mi responsabilidad, porque mi responsabilidad no es ser el verdugo, mi responsabilidad no es que yo me quede enojado contigo para siempre, mi responsabilidad es que yo te pueda guiar y te pueda ayudar a crecer y que puedas crecer en el temor de Dios. Pero no solamente con mi enojo, sino también con mi consejo. Pero no te puedo aconsejar si no has comprendido que lo que has hecho está mal. Si no puedes aceptar, si no puedes arrepentirte, si no puedes entender que lo que has hecho me ha lastimado, me has ofendido. No es fácil que nomás vengas y me digas y que te vayas y tú y yo me quede todavía acá lamentando. No, sir, no trabaja así. La manera que como ahora el Señor nos enseña y nos demuestra es que tenemos que ser responsables. Dice un padre que corrige a su hijo lo ama, aquel que no corrige a su hijo no lo ama. Y entonces es lo que es el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas como padres terrenales, pero también tenemos que ser entendidos que también nuestro Padre sí también nos corrige. Y qué hermoso, hermanos. Aquí lo que me impactó aquí fue esto que dice: no estará siempre enojado, gloria a Dios. Dice, porque le gusta, le causa gusto demostrar su fiel amor hacia nosotros, mis hermanos. Qué hermoso. ¿Ustedes creen, hermanos, que yo como padre no me gusta demostrarle amor a mis hijos? Wow, a mí me gusta demostrarle mucho amor a mis hijos. Fíjense, mi hijo va creciendo y la oportunidad que yo puedo ir y besarlo sin que él se sienta medio incómodo, ¿verdad?, porque es un varoncito, es cuando lo pesco dormido en la mañana, cuando voy y lo levanto para la escuela. Ahí es donde voy y le doy un beso y lo beso como un bebito, ¿sí? Y digo, a mí me gusta demostrar esa clase de amor. Pero si lo trato de besar cuando llegué a la escuela, santo, como que a veces había preguntas de mi mamá, hasta a veces le hacía así, se limpiaba. Y ya digo, oye, pues que está tremendo, ¿verdad? Pero pues qué hermoso es poderle demostrar el amor a nuestros hijos, hermano. Tampoco como padres y madres no nos gusta demostrar el amor a nuestros hijos. No nos gusta corregirlos y pegarles o regañarlos, no nos gusta, hermano. Espero que no haya de esos aquí, ¿verdad? Pero no debería de gustarnos. A mí me causa gran dolor cuando yo tengo que regañar a mi hijo, ¿sí?
Me causa, una vez se tuvo que meter mi mamá, ¿verdad? Cuando ya iba tan cerquita así, ¿verdad? Pero gloria a Dios que la abuela y mi esposa ahí se metieron y pues no llegó a más. Pero si usted le puede preguntar a mi mamá cuándo fue la última vez, o a mi esposa cuándo fue la última vez que le pegué a mi niño, son años. Pero el Señor también nos habla en su palabra que a veces tenemos que usar la vara. Tenemos que usar la vara, y qué tan duro es usar la vara. Pero es necesario, hermanos. Es necesario para que nuestros hijos puedan entender la corrección, ¿sí? Pero es necesario que nosotros también como papás podamos también entender la corrección de parte de Dios en nuestras vidas. Porque es muy fácil cuando nosotros podemos corregir a nuestros hijos, pero cuando somos corregidos nosotros de parte de Dios, y muchas las veces, mis hermanos, no es corrección, sí, también puede ser una prueba. Solita usted discernir si Dios está corrigiéndolo porque está en pecado o ha cometido pecado en contra de Dios, o simplemente el Señor lo está probando, ¿sí? Porque todos queremos ser los Jobs cuando vienen esos momentos complicados. No, pues yo quiero ser Job. No, espérate, no hay muchos Jobs, ¿verdad? Muchas de las veces lo que viene a nuestras vidas es porque el Señor nos está corrigiendo. Dice el versículo 19: tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué confianza! ¡Qué alivio! Lo que este versículo trae a mi vida y debería traerle a su vida. Dice: tendrá otra vez, como una vez la tuvo, otra vez y otra vez y otra vez, tendrá compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y las arrojará, dice todos nuestros pecados a las oscuras. ¿Por qué oscuras, hermanos? Porque lo que el Señor perdona no debe traerse a la luz. Pero qué tremendo nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta traer aquí la ofensa aquí en la bolsa, ¿no? Y nomás nos dicen algo que nos hace rechinar los oídos o algo, y de volada sacamos ¡pum! Ahí te va. No te acuerdas que tú, de volada, no te acuerdas, ¿no? Así se comienza a hablar. No te acuerdas. No, yo no me acuerdo. No, si te acuerdas, te estás haciendo el menso. No te acuerdas, y el no te acuerdas, y el no te acuerdas, ¿verdad? Pues aquí dice que los avienta hasta las oscuras profundidades del mar. Y yo le puse esto, y luego después le pone un cartel donde dice no fish, no se puede pescar aquí. Él le pone un sign ahí donde dice no se puede pescar en esta área. Esta área está desolada, aquí usted no se puede meter. Porque nosotros queremos ir a pescar ahí las ofensas, ¿verdad? Que el Señor nos ha perdonado, para aventárselas otra vez para atrás. No, como que tremendo que no te quieres, no, sí, tú también. Lo que pescamos así, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo somos nosotros. Y yo quiero que usted, si es una de esas personas, ¿verdad? Yo antes así era. Pero el Señor ha ido trabajando conmigo de vez en cuando, hermanos. De vez en cuando traigo algo ahí en la bolsa ahora que tengo que sacudirme los pantalones, porque pues no es correcto, ¿sí? Si el Señor tiene misericordia de mí, yo también tengo que tener misericordia de todas aquellas personas que me ofenden, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la palabra de Dios. Pónganse aquí, hermanos. Miren, la semana pasada estuvo fuerte, un poquito fuerte el mensaje, pero este mensaje, hermanos, es el mismo capítulo, el mismo profeta, la misma situación, pero de una perspectiva diferente. Es una perspectiva que nos debe de traer esperanza, hermanos. Debe de traer confianza en quién es nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre Celestial que no siempre va a estar enojado con nosotros. Tenemos un Padre Celestial que Él nos va a perdonar, hermanos. Tenemos un Padre Celestial que va a volver a tener compasión sobre cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, Él nos ama. Tenemos un Padre Celestial que se deleita en amarnos, hermanos. Tenemos un Padre Celestial que Él, cuando nos perdona, arroja todos nuestros pecados hasta las oscuridades de la mar, bien profundo. Y dice la palabra de Dios que Él escoge en no acordarse jamás. Pero tampoco hay que tomar ventaja de un Padre que es compasivo con nosotros, hermanos, sino al contrario, debemos de ser agradecidos con tanta compasión y misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros queremos aprovecharnos de la bondad de Dios, pero Dios no puede ser burlado, hermanos, porque Él nos ama, quiere que crezcamos, quiere que seamos unos hijos que lo representemos bien a Él.
que amemos a otros, pero a la misma vez que lo amemos y lo representemos a Él correctamente también. Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros queremos representar que somos seguidores de Cristo, pero de una manera muy equivocada. A veces nosotros somos jueces más malvados, ¿verdad? Que hasta los jueces que están aquí en la tierra. Somos jueces bien malvados unos con nosotros. Y debemos tolerarnos, dice el apóstol Pablo, debemos tolerarnos, amarnos. ¿Cuáles son los dos mandamientos que dijo el Señor Jesucristo que eran los más importantes y que ahí se cubría la ley? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu cuerpo. Y el segundo es similar, es igual como el semejante, como ese. Amarás a tu prójimo. Y es así como vemos la relación en la cruz, así horizontal y vertical, mis hermanos. Y cuando nosotros establecemos esa relación y podemos comprender que toda la bendición y el amor viene de lo alto, es así como nosotros también podemos desparramar ese amor también de lado a lado. Con eso dicho, queda el lugar y el espacio abierto para que nuestro pastor nos esté ministrando, un servidor. Pasa adelante, hermanos. Y si no tiene una necesidad, y si en esta noche usted no quiere, vamos a decir, si usted siente que está bien, pues ¿por qué no pasa adelante simplemente a darle gracias a Dios por la compasión y la misericordia que tiene sobre su vida? ¿Por qué no pasa adelante a decirle: Señor, gracias, Señor, porque tú perdonas mi pecado, Señor? Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque usted, Señor, nos da, Señor, ese gran privilegio, Señor, de poder, primeramente, Señor, venir, Señor, a sus pies, Señor. De venir, Señor, confiadamente a su trono de gracia, Señor, y encontrar misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted es un Dios que es bondadoso y para siempre su misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted, Señor, es un Dios fiel, Señor, y usted no se niega a usted mismo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted se deleita, Señor, en amarnos, Padre. Usted se deleita, Señor, en amar a sus hijos. Pero también, Señor, tiene expectativas de nuestro comportamiento y de nuestra relación hacia usted, Señor. Nuestra devoción con usted, Padre Santo. Aleluya.